Desde siempre he mirado en ese objeto, que parece ocultar algo, misterios, recuerdos, etc. Pero nunca creí que me llevaría ese recuerdo conmigo para siempre. Eso fue aterrador. Aún lo recuerdo, fue hace 3 años, donde yo y mis padres compramos una casa. Solo que en medio de la sala había un espejo grande. Viví en esa casa muchos años, pero un día mis padres salieron y me dijeron que no me acercara al espejo, pero, yo desobediente me fui a ver al espejo, pero, todo lo que vi fue en lugar del espejo una puerta de madera. La abrí. Era un sótano. Bajé y había un camino bien largo. Pensé, será un lugar extraño, mejor avanzo. Al final del camino vi un hueco, vacío, sin nada. Me arrepentí y salí de aquel lugar, pero cuando abrí la puerta, al ver el espejo vi detrás de mí una chica, de largo cabello, ojos negros con sangre. Me horroricé y se me cayó la vela. Salí corriendo a mi cuarto. Hoy por ese recuerdo, tengo miedo, mucho miedo. Por momentos no puedo hablar por haber contemplado aquella figura de aquella chica. Fin. Recuerdo que hace tiempo un amigo y yo grabamos un video para recordar nuestra infancia. Así fue como fuimos inseparables, unidos y apoyándonos. Pero cada uno con su familia. Ya grandes vimos el video con nuestra familia para recordar recuerdos. Ya listos para ver la película, en la grabación se veía un espectro que nos miraba fijamente mientras jugábamos en el parque. Este se acercaba poco a poco y yo y mi familia nos asustamos, la de mi amigo también. Decidimos cancelarlo, pero después sentí el mismo espectro detrás de mí. Poco a poco sentí como mi alma se desvanecía del miedo. En ese mismo momento llegó mi amigo y al verme me miró asustado y justo llevaba un cuchillo. Creí que me iba a ayudar, pero después se abalanzó contra mí. El espectro me miró y desapareció. Justo cuando me iba a atacar se detuvo. Volvimos a ver el video y vimos cómo nosotros, o eso creíamos, mataban a un bebé que después descubrí que era mi hijo a punto de nacer. Recordé que en la sala había otra cámara y grabamos todo lo que había ahí. No encontramos nada sospechoso. Pero después vimos a un niño con una mirada fuerte como queriendo decir, no debiste ver el video. Vimos todo lo que grabamos y pasamos por el espejo de casualidad con la cámara y vimos detrás de nosotros en el video un hombre alto que llevaba un terno y que yo y mi amigo estábamos heridos. Poco después de ver el video, apareció el hombre y nos golpeó. Por miedo avancé lanzando a mi amigo hacia él. Después salí corriendo a la policía muy asustado. No volví a ver a mi amigo y pregunté a todos los vecinos y dijeron que nadie salió ni nadie entró a la casa conmigo. Realmente el hombre de terno era mi amigo que quiso vengarse por algo que yo hice hace tiempo y creí que con eso no había muerto. Fin. Me desperté sin saber dónde estaba. Solo se oía el ruido del columpio al balancearse. Sí, eso era. Estaba en un columpio. Alargué mis piernas buscando el suelo, pero no lo encontré. Entonces decidí mirar a mi alrededor. Estaba en una especie de desván cuya única iluminación era un pequeño ventanuco situado a mis espaldas. Finalmente, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y pude ponerme en pie. Decidí salir de aquel lugar, buscar algo que me lograra sacar de aquella desorientación y mezcla de miedo. Encontré unas escaleras que daban al piso de abajo. Decidí seguirlas para ver a dónde conducían. De repente una persona se cruza en mi camino. Se detiene tranquilamente y me pregunta, ¿tienes hora? Yo, dudando un poco, miro mi reloj y contesto, las 6:45. De repente me despierto en mi habitación y aterrorizado, no me atrevo a encender la luz. Tengo la absoluta certeza y no quiero comprobarlo. Finalmente, me armo de valor y enciendo la luz. Decido echar un vistazo a mi reloj y efectivamente, las 6:45. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Realmente estuve allí? Fin. Era un día de junio del año pasado. Mi primo Alex se quedó conmigo la noche anterior por unos motivos personales. Antes de dormir nos empezamos a contar qué haríamos mañana y llegamos a la conclusión de que jugaríamos a un juego de miedo y basado en tener la casa totalmente a oscuras. Una vez decidido nos fuimos a dormir. Ya por la mañana, mi madre se fue temprano a trabajar y nosotros nos quedaríamos hasta la tarde solos.
Para nosotros dos no fue problema, desayunamos y vimos un poco la tele, hasta que llegaron las 10:30 y llamamos a mi primo Rafa, para que se viniera a jugar a un juego de terror. Él no se lo pensó 2 veces y aceptó nuestra invitación. Mientras Alex y yo íbamos poniendo mantas y toallas en las ventanas para que todo estuviera listo cuando mi primo llegase. Una vez ya los tres, bajamos todas las persianas y nos dirigimos a la cocina, el único lugar que tenía luz. Allí dijimos cómo íbamos a jugar, pero una vez que íbamos a comenzar, no sabemos cómo, la tele se encendió sola. A nosotros tres nos entró un escalofrío. Aterrados salimos de la cocina con unos cuchillos cada uno y detrás de cada uno para mayor seguridad. Llegamos al salón y apagamos la tele, que hablaba de un tema relacionados a los espíritus en las casas. Pasado ese momento tan angustioso decidimos dejar el juego y hacer que la luz reinara mi casa, pero al intentar quitar las mantas y toallas el ventilador se cayó de la mesa y la hélice del aparato salió y se clavó en la pared. Aterrados y con más motivo encendimos la luz y esta no se encendía y de pronto escuchamos pasos que no eran nuestros. Sin pensar, bajamos por las escaleras a toda prisa y los tres miramos para arriba y vimos una sombra en el balcón que nos miraba fijamente y en ese momento corrimos de mi plazoleta para irnos lejos. Justo al pasar la esquina mi madre venía acompañada de mi padre. Todos les contamos la historia que nos había pasado y no nos creyeron. Ellos subieron y nosotros les acompañamos y al llegar a la puerta todo estaba en su sitio, lo más raro nunca visto, hasta la hélice que salió disparada e impactó contra la pared no estaba ni la marca tampoco. Desde ese día, yo no puse más la casa a oscuras. Fin. Ese día cuando llegué al colegio, la directora me dijo que me había cambiado de clase. Le pregunté cuál era la nueva y me dijo, Aula 13, esas dos palabras se me clavaron como dos espadas muy afiladas. Le supliqué que me cambiara pero no aceptó. Nada de lo que había oído sobre esa aula me gustaba. Estaba al final del largo pasillo. Despacio me dispuse a ir hacia allí. A cada paso que daba aumentaba el miedo en mi interior. Estaba a 2 pasos de la puerta cuando me paré. Todo estaba bastante oscuro cuando de repente, sin yo moverme, se abrió la puerta. Esperé que saliera el dueño del brazo que la había abierto, pero no apareció nadie. No sé cuánto tiempo estuve allí en pie, pero al final me decidí a entrar. Me asomé y no vi nada. Todo estaba muy oscuro. Entonces fue cuando noté una mano en mi espalda, que rápidamente me empujó hacia el interior de la clase. Al entrar la puerta se cerró a mis espaldas dándome un susto. Miré a mi alrededor y solo vi una mesa grande donde estaba apoyado, y enfrente pupitres. Ahí fue cuando me di cuenta de que había una ventana abierta. Es entonces cuando fui a cerrarla. Al volver a la mesa vi que de un pupitre salía un papel y en el suelo había otro. Me acerqué y lo recogí. En el papel del suelo ponía mi nombre en letras mayúsculas y en el otro ponía: solo hay una forma de salir de aquí. Tienes que descifrar la siguiente frase. Saldrás al entrar. Utiliza los medios. Estaba muy nervioso, me sudaban las manos, solo de pensar que me podría quedar ahí encerrado, sin poder salir y para colmo me encuentro un papel que me pone que si quiero salir de allí tengo que descifrar una frase. Después de intentar varias veces abrir la puerta de muchas maneras decidí romperla con una silla. Cogí la silla y al levantarla me di cuenta de que no podía moverme. La volví a bajar e intenté despegarme del suelo. Cuando lo conseguí intenté coger la silla pero no podía levantarla. Entonces di una vuelta con la vista por la habitación y vi una especie de palanca en un pupitre de la última fila. La cogí y fui a abrir la puerta. En ese momento me desplomé en el suelo. Al principio vi una luz y después me vi a mí en el suelo de la clase. Por el aire flotaban frases y que ponían: saldrás al entrar aula 13, aula 13. Después empecé a oír una voz. Decía que nunca podría salir de ahí, que me quedaría toda la vida ahí. Cuando me desperté estaba en la cama de un hospital. Cuando pregunté lo que me había pasado, me dijeron que me encontraron en el pasillo del colegio enfrente de un puerta que ponía aula 13 y que me había mareado. También me dijeron que grité varias veces saldrás al entrar. Nunca comprendí lo que pasó aquel día, pero siempre supe que pasó algo. Fin.